Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono podcast. Sacar el micrófono podcast. Mira que era un capítulo con 10 minutos sin hablar. En fin, porque no activé mi micrófono. Soy un genio. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y estamos en esta tremenda serie de neuromarketing conversando con expertos de toda Hispanoamérica. Y hoy día tenemos otra, porque ya tuvimos a Silvia Campos. Silvia Campos estuvo en este podcast. Ok. Hablamos con ella. Así que tenemos una segunda tica con nosotros. Se va a escuchar media colombiana, media tica, una combinación extraña de acentos, pero está con nosotros Alejandra Benes. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. ¿Cómo vas, Miguel? Qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco montones. No, feliz de que hayas aceptado y puedas estar acá y poder compartir tu línea de investigación que me parece fabulosa, que tiene que ver con la Mm, neurociencia, la gastronomía, el neuromarketing, una combinación bastante ujú, interesante. Partamos por tu carrera, veamos. Tú partiste estudiando licenciatura en psicología en la Universidad Latina de ujú. Costa Rica, ¿sí? ¿Correcto? ¿Cómo, Ujú, cómo partiste en esto? Porque siempre hago esta pregunta con psicólogos, que hemos tenido varios en este podcast, porque normalmente uno cuando habla de psicología, la mayoría de las carreras de psicología en Latinoamérica se enfocan en lo clínico. Y aquellos que se dedican a la empresa como que son los que venden su alma al diablo, ¿no? Entonces, Literalmente. ¿cómo fue Literalmente, eso? sí. ¿Cómo fue eso? Pues mira, o sea, yo toda la vida mi mamá me decía desde muy pequeña, muy jovencita, ya abriste el consultorio. Y era porque en aquel tiempo no habían teléfonos como, ¿sabes? Era como el teléfono de ruedita o el de marcar. Y mis amigos me llamaban todo el tiempo. Y todo el tiempo era como, mami seguramente me escuchaba como resolver problemas de los demás, ¿sabes? Tengo como, creo que tengo como, primero que soy trastorno de déficit atencional de tipo desatento. Entonces, las personas que tenemos trastorno de déficit atencional Vamos, por tenemos, dos. tenemos como hiperfoco, ¿sabes? Entonces, como que nos obsesionamos con temas como por temporadas y como que creo que las relaciones humanas siempre han sido como mi obsesión, entender por qué nos relacionamos como nos relacionamos, por qué en el comportamiento juegan tantos papeles y tantos roles. Pero sin embargo, cuando yo llevé el curso, bueno, y eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Primero estudié preescolar y fue como muy gracioso, porque cuando yo entré a preescolar fue como mi abuela, ay, sí, porque si vas a tener hijos, no sé qué, y tengas tiempo. Y yo decía como, no, es que yo ni siquiera sé si quiero tener hijos y no sé qué. Pero yo siempre quise ser psicóloga. Estudié un año preescolar, me fue como un quebrado, nunca en la vida me había ido tan mal en una profesión como en esta. O sea, me quedé en nutrición infantil, o sea, me iba re mal. Yo lloraba y mi papá me dijo, pues es que lo que tú siempre has querido es ser psicóloga. Y yo dije, pues la verdad que sí. Cuando entré a psicología fue haber encontrado mi mundo por completo, o sea, para mí las relaciones humanas son maravillosas y topé con una gran profesional que hoy día dirige uno de los laboratorios más importantes de investigación en psicofisiología en Japón, que es la doctora María Elena, olvidé su apellido, pero ella me introdujo en el mundo de la neurociencia, ¿sabes? O sea, cuando empezamos a hablar de psicofisiología, empezamos a tocar temas cerebrales y para mí eso fue como si se me hubiera abierto un mundo y encontré como mi línea de expertise. Para mí es muy fácil entender y asociar los comportamientos con el proceso neuronal. Entonces fue como una fascinación y pues esa fue la razón por la cual estudié psicología, pero yo siempre tuve como un tema creativo y una parte de desarrollo creativo muy alta. Entonces yo me iba a ir a estudiar psicología publicitaria a la Universidad Complutense de Madrid. Estaba aplicando para la beca y demás, pero, ¿sabes? Me enamoré y me casé. Entonces como que no me fui, Por culpa literalmente. de él. Literalmente fue así, no me fui. Y España siempre había sido un país que me llama mucho, que siempre he sentido como un llamado hacia ese país. Y pues nada, o sea, siempre quedó conmigo como esa parte. Entonces yo me cuestionaba mucho si tenía que haber estudiado mercadeo y demás. Pero la psicología publicitaria fue como el curso que más llamó, después de la psicofisiología,
La psicología publicitaria fue el curso que más llamó mi atención. Sin embargo, me dedico actualmente, ya mucho en menor rango, a la psicología clínica, porque mi esposo también es psicólogo y tenemos una clínica. Pero ya yo cada vez me desprendo como más de, o sea, me encanta, lo sigo llevando, tengo casos muy específicos, pero sí me fui como desprendiendo muy fuerte del área. Y de ahí, el 2015, estudiaste en el Tecnológico de Costa Rica, en el TEC de Costa Rica, neuromarketing. Ujú. ¿Cómo, Y cómo eso es, llegó, cómo se te mm, cruzó? Porque claro, partiste de la neurofisiología, o sea, de la psicofisiología, que es entendible, ¿no? Como neurociencia, psicología, el cerebro, está conectado, pero ¿cómo llegamos al neuromarketing? ¿Cómo se te cruzan bueno, las líneas? mira, eso fue como un momento muy atropellado de mi vida. Yo iba a tener mi primera hija y tuve un embarazo muy feliz y era una persona muy feliz y sin problemas y sin nada, pero cuando tuve mi hija tuve una depresión postparto severa. Y eso hizo como una nebulosa en mi vida que también por ahí llega la gastronomía. Y yo estaba muy deprimida, realmente como ya una depresión importante. Y no me preguntes quién, no me preguntes dónde, no me preguntes quién me refirió, no tengo la menor idea. Recibí una llamada súper random y fue como, hola Alejandra, ¿cómo está? Le habla fulanito de tal, me recomendaron su perfil, estamos a punto de abrir una empresa de marketing que se llama, bueno, no sé si lo puedo decir, pero pues se llamaba Quijote Marketing y necesitamos abrir el primer laboratorio de neuromercadeo aquí en el país. Listo. O sea, ya como más como de un tema de marketing y empresarial y no sé qué. Porque ya Silvia ya venía haciendo su proceso y demás. Pues para mí esto fue como mucha curiosidad. Yo le dije, pues es que yo no tengo la especialidad en neuromercadeo, yo soy psicóloga, no sé qué. Si no nos importa, nosotros nos hacemos cargo de la especialización y demás. En aquel momento recuerdo que estaba en el TEC y el INCAE, si no me equivoco, pero por temas de facilidad y demás, para mí fue más fácil acceder al TEC. Yo accedo al TEC, entro, pero viene a pasar exactamente lo mismo. Mi enfoque creativo y crítico, porque soy muy crítica, habían cosas que no me concordaban en la especialización y entonces me volví como un poco más crítica. No te voy a mentir, no tengo la habilidad para hacer los análisis en software de los equipos, esa no es mi habilidad para nada, siempre me ha costado muchísimo, pero sí tenía como esta inquietud de qué pasaba después de que se desarrollaba o se arrojaban los resultados. Entonces, cuando se arrojaban los resultados, yo decía, ajá, ¿y qué va a hacer la empresa con esto? Muy lindo, o sea, los resultados son increíbles, pero imagínate, estamos hablando de 2015, o sea, estábamos hablando, todavía todo estaba como muy nuevo, todo estaba como ingresando, pero sin embargo, el tema cerebral me llamaba y me invadía, y al ser psicóloga hacía como un aporte distinto a la clase. Entonces, pues nada, estudié, trabajé para esta empresa y esta empresa resultó ser exclusivamente para la industria de la restauración y la hospitalidad. Y como yo en la depresión me declararon una celiaquía por todo el proceso que tuvo mi cuerpo y demás, básicamente yo empecé a sentir que perdí las memorias de sabor. Y en aquel momento perdona, es que vengo llegando de Madrid y ahí hace un frío y tengo como una picazoncita en la garganta, dame un segundito. Esto lo cortas, ¿cierto? No, esto es como es. Si te tose, si Okay. uno se suena, somos humanos, acá no, Ok. no es un podcast real. Entonces me disculpas si me da como ratitos como estos ataques de tos. No te Bueno, preocupes. y entonces, fíjate que con todo este tema de la pérdida de las memorias de sabor, el haber entrado en el mundo de los restaurantes y mi parte de análisis, que era el análisis de los resultados y las hipótesis de comportamiento de consumo, creo que mi aporte más grande en el área de neuromarketing fue ese análisis cualitativo, ¿verdad? Un poco más allá del software y de lo que arrojaban los resultados y el porqué de los resultados. Entonces era como ya luego esta investigación a pie yo siempre digo, el debate socrático, las 3 veces, ¿por qué, por qué, por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto?
a nivel comportamental, pues ya todos los estudios que se venían haciendo como en neuromercadeo, que se asociaban directamente con el comportamiento del consumidor. Y creo que ese fue como mi aporte más grande en el área de neuromercadeo. Yo siempre soy como esa pieza que hace este análisis crítico de decir, ok, ¿por qué este fue el resultado? Y entonces ahora, ¿qué tenemos que investigar? Y después de esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo gané el Neurocamp, porque yo gané el Neurocamp que hace Silvia, el iberoamericano o latinoamericano, yo gané con una investigación en un restaurante de alta cocina llamado Flor de Lis, y una de las principales cosas que quedaron en cuestión era que el restaurante no se percibía como un restaurante de alta cocina. Entonces, y que también había como un alto impacto, ¿verdad? Una disrupción en el tema de las redes sociales. Entonces ahí, pues es como, ajá, muy bien, ¿y ahora qué hacemos con estos resultados? ¿Ok? ¿Cuál es el porqué? Y pues ahí empezamos a hacer como una investigación como más profunda, ya un poco más a pie, y pudimos encontrar las razones, ¿verdad? O sea, porque el restaurante era altamente disruptivo, porque la presencia del chef era sumamente imponente, agresiva, la gente no se sentía como quizás segura a la hora de, no agresiva en el mal sentido, sino como que él era muy imponente. Entonces quizá la gente no se sentía totalmente segura de que el protocolo que tenía que seguir en el restaurante iba a ser el correcto. Entonces, y eso al mismo tiempo en apariencia le generaba como muy alto estatus, más de inclusive que estábamos acostumbrados en la alta cocina, porque es una alta cocina muy disruptiva, en donde el menú era el menú que el chef iba a lanzar, si querías vinos perfecto, pero no podías escoger específicamente el vino, porque en ese momento eran los vinos naturales. Entonces, habían como muchos aspectos pues que hacían pensar en qué decisión tomar hacia la marca, lo cual fue muy interesante porque el chef decide que no, que la marca se queda así, porque ese es su sello personal, lo cual me pareció una gran decisión, porque al mismo tiempo viene a ser un restaurante que tiene como este perfil de marca que lo hace muy interesante. Entonces, por eso, inclusive tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? O sea, ¿qué decisión vamos a tomar después de hacer el estudio de neuromercadeo y si es la correcta, ¿verdad? Mm. Entonces, como que por ahí fue que empezó todo este mundo. Y es curioso porque, sobre todo en los restaurantes de mantel largo, como se le conoce popularmente, estos Uh restaurantes -huh. exclusivos, específicamente hay tiempos y uno no domina los platos. Los tiempos son los tiempos que pone el chef y los Uh acompañamientos -huh. bebestibles son los que pone el chef y por lo tanto uno se acomoda a la experiencia que te quiere brindar el chef y es súper en general, uno que está, yo estoy acostumbrado a pedir lo que yo quiero comer y no que me Claro. pongan lo que me quieren servir, es incómodo. De hecho, a mí no me gustan este tipo de experiencias, simplemente porque, aparte que la alta cocina tiene mucha experimentación con Espérame. cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta dulce salado. La combinación Uh agridulce -huh. no va conmigo. Entonces, Uh existe -huh. una alta tasa de estos restaurantes de probar muchos tipos de sabor y es como de, mira, dulce y salado en el mismo plato conmigo no va. Tú los ponías en el mismo plato, no me lo voy a comer. Entonces, no. Por eso te digo, son restaurantes de nicho, son restaurantes muy de nicho y además este restaurante tenía este tema de que no era un restaurante de manteles blancos, que era un restaurante oscuro, que cuando entrabas te estabas como inmerso en una cultura como que genera como este misticismo y esta sensación indígena, estaba basada en el libro del Popol Vuh, en aquel momento esto era totalmente innovador, entonces fue como muy interesante y de hecho esa fue la investigación bueno, no era una investigación como tal, era una experimentación que fue la que ganó el Neurocamp en aquel momento. De hecho, nosotros, contando esa experiencia, nosotros hemos trabajado con restaurantes dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, que tienen Uh estos -huh. tiempos y que son este tipo de restaurantes experienciales. Y lo que nosotros hemos hecho es medir los platos, los tiempos y los niveles de impacto emocional o la excitación que genera cada plato, porque claro, son tiempos que van cambiando, pero quedan platos que son fijos, que son como los platos ganadores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el match entre el plato que es rentable para el restaurante y el plato que realmente le gusta al comensal, ¿no? Y estos 10 tiempos, 12 tiempos, 14 tiempos, los tiempos que tú tengas, ¿cuáles son los claves? Mira, es como el primero, el quinto y el séptimo no se mueven
son inamovibles porque los niveles de arousal, del impacto del sistema simpático nervioso, son Ujú. increíbles. Y también lo hemos hecho con cócteles. Y es divertido porque nos hemos dado cuenta de que siempre tenemos que medir una primera impresión, porque ya cuando vas por el segundo, el tercer cóctel, tu cuerpo ya, tu cuerpo ya tiene un nivel de arousal, ya es como de lo que me Reacciona pongan. totalmente Sí, diferente, lo que me pongan es exactamente. como de démosle, démosle, démosle. Y es como, obviamente, Claro, porque porque ahí no. la dopamina está trabajando y genera como todo este proceso. Bueno, eso mismo que tú hiciste, que has hecho, fue lo que nosotros hicimos en este proyecto experimental. Fue Sí, como el medir como cuál era el arousal de los platos y demás. Fue súper interesante, fue súper sí, interesante. y es divertido porque puedes medir gusto, sabor, olfato, aroma, experiencia multisensorial, la emocionalidad, el nivel de impacto, qué emoción estás Claro, sintiendo, el nivel de impacto a través de la pupilometría, o sea, el el impacto emocional a través GCR. de la. Ujú. O sea, increíble y me parecen súper fascinantes porque, insisto, son este tipo de experimentos fascinantes que uno trabaja. Porque al igual que tú, yo no tengo una súper especialidad, pero sí hemos trabajado con muchas cafeterías, bares, restaurantes ayudando desde la concepción. Obviamente lo único que no he hecho, porque no es lo mío, son los menús, porque yo no Ah, soy chef, es, y es como de pónganlo ustedes, pero claro, nosotros decimos, es que no sabemos qué línea tomar, ¿por qué línea irnos? Bueno, montemos un experimento, pongamos los platos y veamos cuál es el que genera el impacto emocional. la doctora, si no me equivoco, porque es que hace mucho tiempo, pero la doctora Sibyl de la Universidad de California es especialista en neuromarketing de menú y es muy interesante todo lo que puede arrojar. Entonces, por si algún día querés leerlo, léelo porque es bien interesante. Total, es que increíble, me encanta. Y también con las cartas, de repente ni siquiera los restaurantes muy high, ¿no? Sí que ciertos restaurantes que tienen cartas muy Ujú. amplias, con mucha oferta de productos. Yo he trabajado, por ejemplo, con una cadena de sushi. Y la verdad es que era una carta interminable de 10 páginas por cada lado. Y obviamente la gente estaba 45, 55 minutos decidiendo qué comprar. Y obviamente eso para el restaurante tiene un impacto en la rotación, en las Altísimo. ventas. Y Acuérdate lo que, que. ujú, perdona, Sí. No, 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 dale. bueno, según las últimas actualizaciones de investigación, ¿verdad? Porque hace como un año que no reviso, pero si no estoy equivocada, la carta justifica el 10% de la venta. Sí. Entonces, y esta carta tiene que, y esta venta tiene que generar cierta impulsividad. Ahora Sí, imagínate ya cuando entramos en el proceso racional de 50 minutos, 25 minutos, 10 minutos, sí, tratando de escoger una carta, ¿sabes? Es sí, complicado. y la cantidad de rol y cuáles vaya a pedir y los California, y uno miraba y decía, Dios mío, esto es otro. Y de hecho fue tanto así que terminamos con, elijamos los 10 más rentables y que más se mueven, más rentables para el restaurante y los que tienen mayor Claro. movilidad, y hacemos una recomendación del chef y literalmente los 10 más vendidos, que también eran, por curiosidad, los más rentables en cuanto a ganancia, pusimos Ok. la recomendación del chef, ¿quieres elegir? Mira, acá está la carta con 800 platos pero acá están los 10 más pedidos. Y listo. Tú sabes que Entonces, hay un restaurante que no sé si es que está en Dallas, pero hay un restaurante que tiene una mera carta, pero que su estrategia siempre ha sido que está esta mera carta y están los 10 más rentables en letra más mayúscula, entonces el resto de la carta la tienen como solo por pura diversión, porque ya es como un sello personal del restaurante y eso como que me da mucha gracia porque es esta carta casi que es como un papel con la letra de este tamaño, súper incómodo, pero la gente va mucho porque en apariencia les llama mucho la atención la carta y tienen estos 10 platos que son los más rentables, que son los de la especialidad de la casa, y así funciona el restaurante y nunca han querido cambiar su carta porque es como un atractivo del restaurante. Es muy gracioso. Es como cuando hicimos una vez un estudio que lo hice con Juan Pablo, de que fue muy gracioso saber que la pizza Chicago, por ejemplo, es una de las menos gustadas por el consumidor, porque pues su forma, su consistencia pues no es atractiva y tampoco tiene los principios de la pizza como tal, pero cuando hicimos los estudios de neuromercadeo, que los hicimos en la zona oeste de Estados Unidos, si no me equivoco, porque estábamos queriendo posicionar la pizza napolitana, independientemente de que la pizza Chicago no fuese una pizza que fuera la más atractiva, o sea, que no fuera la más atractiva en gusto para el consumidor, era una de las que más se vendía. Y simple y sencillamente por esta necesidad del cerebro
de encontrar estas cosas que son como disruptivas, que quizá no tienen el mejor gusto, pero como que uno tiene que decir en la vida, yo me he comido una pizza de Chicago en algún momento. Entonces fue muy interesante, por ejemplo. De hecho, es divertida esta dicotomía entre lo más vendido, lo más pedido y lo más disruptivo, porque compiten entre sí. Y es Exacto. como de, tengo la carta que sé que va a funcionar, tengo estos platos que quiero probar, y hay el punto es, tengo estas dos líneas, ¿cómo las mezclo dentro de la misma carta Claro. y que no se Y, autodestruyan, que no se canibalicen entre sí? y cómo matas un producto que incluso tal vez no sea el más atractivo, pero que llama la atención o la gente dice, es que tenés que probar, que quizá no es tan buena o quizá no es tan deliciosa, quizá no es el plato más rentable, pero es el plato que hace el call to action a tu restaurante. Entonces es como, sabes, se las trae, es un juego y yo creo que eso es lo que me resulta tan entretenido a mí de la gastronomía, o sea, cómo esta variación y diversificación de comportamientos hace que un restaurante sea rentable, no solamente el producto. Mm. Entonces, porque eso va a generar la cantidad de tráfico, gente inclusive a nivel internacional. O sea, hay gente que se pasa a países solo, pongamos un ejemplo como estas condenadas galletas, las crumble cookies. Todo el ¿Ya? mundo, es una galleta, no sé si tienes hijos, pero bueno, yo tengo una hija de 11 años que esa condenada galleta, o sea, y todos los días me la pide y yo digo, pero qué la... Mira, es la misma galleta, pero yo no sé si podemos decir marcas, pero es la misma... Sí, 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 ¿Sí, sí, sí. ok. Es la misma galleta que te comes en Subway, ¿sabes? ¿Ya? Pero tiene como diferentes sabores de topping y viene en una caja preciosa. Y para mí, desde la hipótesis, la venta es el packaging. Sí, total. Entonces es como que todas estas cosas que generan una curiosidad de cómo el ser humano desarrolla estas escogencias y cómo se comporta la masa por eso. Bueno, pongamos un ejemplo. Hace poco abrió Dunkin' Donuts aquí en Costa Rica. Yo no podía creer que hubiese fila para comer Dunkin' Donuts. Había fila para abrir el local de casi 300, 400 metros. A mí me parecía totalmente absurdo. Yo decía, pues qué bonito irse a comer una de Dunkin' Donuts para que las prueben, no sé qué. Cuando yo vi esa fila, yo dije, esto es un ridículo. O sea, esto no va a pasar, ¿sabes? Pero empiezas a entender cómo funciona como todo este proceso de la necesidad de pertenencia a la tribu, cómo las tendencias jalan como para Lo formar parte novedoso de algo. es que tengo que ir al estreno, porque después no vale, así como que ir al año después, como de, Exacto, ya, todos fueron, tengo que estar ahí. Pasó lo exacto. mismo, hace muy poco, nosotros tenemos Dunkin' hace muchísimo tiempo, pero hace muy poco, el año pasado, este año, abrió Krispy Kreme. Sí, Krispy Kreme abrió en Ajá. Chile, y abrieron las filas atroces, y la dona más barata de Krispy Kreme es la glaseada, y es como no puedo creer que alguien pague $3 por una dona con un glaseado de azúcar, que es como de, hay algo más básico, absurdo y fome que una Krispy Kreme, que es la Krispy Kreme clásica, y todos iban con ese y es como de, amigo, es una dona con glaseado de azúcar. Pucha, si me ponen, no sé, una con relleno de cosas interesantes, genial, pero por una dona así, prefiero ir a las del Dunkin', y que tienen un montón de rellenos mucho más interesantes y atractivos. Pero sí es divertido esto de, mira, yo viví en Concepción, una ciudad en el sur de Chile, Ajá. y yo viví un año y medio allá, y había unas cafeterías que me encantaban, que son cafetería de cafetería, no de cadena, café de especialidad, ¿sí? Eh, Ya. y me encantaban, y las encontraba maravillosas, con una cantidad de productos increíbles, pero en Concepción abrió Starbucks por primera vez. Y Ese es un movimiento impresionante. El primer Impresionante. Starbucks en el mall del centro de Concepción generó que hubiera una fila que rodeaba el mall completo. Que el mall Es es una absurdo. cuadra en el centro de la ciudad, y la fila daba vuelta a la cuadra. Y es como, amigo, conozco 3 cafeterías que le pegan 400 patadas en el trasero a Starbucks, y ninguno de ellos tiene la fila que tenía Starbucks, porque todos querían ir a la novedad, que era Starbucks. Y uno mira y dice, Y mira, que yo misma me he estudiado en el comportamiento, ¿sabes? Porque aquí también pasa lo mismo. Ok, aquí hay demasiadas cafeterías de especialidad, hay gente impresionante más haciendo encima trabajos Costa impresionantes. Rica, tienen café ahí, yo creo que Sí, tienen café como maleza, weón. Como de, es básicamente, bueno, podría decir que Panamá y El Salvador son competencias muy interesantes en temas de café. Pero, ¿sabes? Pues exactamente. Costa Rica es un café, es como que el café de especialidad es algo importante en el país.
pero sin embargo está este fenómeno Starbucks. Y yo me he ido como yo misma a decir, ¿qué es? O sea, porque no le veo como tanta lógica en el tema de que me le pongan el nombre al vaso. Los espacios son terriblemente feos. Son más acogedores los espacios de cafeterías de especialidad acá. Pero hay algo en la marca que no logro entender qué es, que yo he estado Sí. pensando como que tiene que haber algo en el logo, no sé, porque te juro que yo voy y me siento feliz con la condenada, que he llegado a pensar algo. No sé si es el tipo de packaging, porque a mí Sí. me hace muy feliz, porque es que a mí no me hace feliz irme a comer nada ahí, la comida es terriblemente fea, es tener el condenado vaso Y, de ca- y- Starbucks. y lo peor es que Y es no, carísima. No solo sabe mal, sino que es carísima. es carísima, pero yo no sé qué es. Bueno, o al final de cuentas sí me puedo quedar en esta hipótesis de necesidad de pertenencia, de tribu y cómo las marcas logran hacer tribu alrededor de ellas, de que ese vasito te genera como Mm. algo, como una sensación de pertenecer a algo. Y es muy interesante, o sea, y cuando vos ves el tipo de consumidor y empezás a revisar como el comportamiento no verbal y los gestos, definitivamente, porque yo me tomo mucho el tiempo para hacer esas cosas. A mí me encanta salir sola y irme para los restaurantes solas a ver comportamientos. Me encanta porque siempre he llegado a pensar que independientemente de que los equipos de neuromarketing son un gran soporte para poder entender qué está pasando en la parte fisiológica, en el tema neuronal, en el tema del face reading, en cómo eso nos ayuda como a quitar sesgos, ¿sabes? Sí sigo pensando que el humano evaluando a otro humano es sumamente necesario e interesante. ¿Ok? Mm. Entonces, para mí, irme a hacer este ejercicio de calidad cualitativa, de sentarme a hacer observación de comportamientos de consumo, es un deleite para mí. Es un Mira, deleite, o sea, nosotros tenemos como política, porque lo hemos dado cuenta que funciona, cuando queremos hacer estudio, no tenemos un espacio donde hacer el estudio e ir a Starbucks. Y vamos y hablamos con los jefes de local y la gerencia y le decimos, mira, nosotros vamos a poner una mesa, vamos a poner equipo, no, mi idea es interrumpirte lo menos posible y yo lo que voy a hacer es traer gente para que se siente conmigo al estudio y yo les voy a comprar Starbucks, ¿sí? Entonces se asegura, yo le digo, y necesito 80 personas, así que literalmente te voy a comprar 80 cafés. ¿Algún problema? Creo que nunca me han dicho que no. Como, no, sabes que hoy día está muy lleno, no, venga, no, es como de verdad, los tipos están felices. Y les pongo fila de gente que es como participar en el estudio, ve los 5 minutos de los spots, se para y vamos con claro, tu claro. café. Los jefes deben estar felices, 80 ventas en un día de la nada, y para nosotros es un costo súper barato, porque el costo de adquisición de un participante de estudio, un sujeto de estudio, son $5, que es lo que cuesta un Starbucks. Entonces, es como de, Claro. no, ahí está cubierto, ¿no? Funciona re bien. Porque aparte, le damos la recompensa inmediatamente después de participar, entonces está ahí, juega muy bien, y Starbucks tiene Claro, buena claro, iluminación, claro. entonces no afecta tanto. Lo hemos hecho un montón de veces y no es espectacular, así que lo tenemos como política. Pero lo que voy es que es increíble que nadie amante del café, de verdad, amante del café de verdad, puede decir que Starbucks es rico. De hecho, por ejemplo, a mí me gustan los frappuccinos y un montón de cosas, y eso debe tener un 0% de 0,1% de café, son más productos en base a café que café mismo. Eh, Claro, pero no, mira, dice, eso no es café, no es café. mira, vamos a ver, yo aquí tengo habiendo estudiando, yo estudié un poquito de percepción sensorial y precisamente mis cursos los llevé con la doctora Fabiana Carvalho de la Universidad de Campiñas, que es especialista en percepción sensorial de café. Y a mí hay algo como que, a ver, si somos muy honestos, del todo, Starbucks no tiene un mal café. Son segundas bien trabajadas, vienen de diferentes países. Pero cuando compras las bolsas vienen todos los cafés quemados. ¿Has comprado alguna vez café Es que de esa es otra cosa. El esos tipo de cafés de tostado grano? que ellos utilizan,
Claro, porque el Eso tostado no que es ellos utilizan tostado, es eso es apestosísimo. quemado. Eso es Sí, quemado, no es tostado. sí. Uno compara, Porque el es un tipo, café exacto, negro. ellos se queman el café porque, pues, bueno, una de las cosas que dicen mis amigos especialistas de café es que cuando quemas el café, obviamente le eliminas todas esas deficiencias que pueda tener el grano por sí solo. Pero bueno, digamos que si compraran café, compran café de países que no está mal y y sí, el tipo de tostado es muy alto, sin embargo ellos dicen que tienen diferentes tipos de tueste y pero ahí es donde uno dice, sí, entiendo, o sea, como conocedores de café podríamos decir, es el sabor, pero cuando también te pones a pensar en todo el tema ambiental, sensorial, que puede influir la experiencia, tampoco hay mucho. Mm. Entonces es ahí donde uno dice, a mí mi hipótesis me reside en la marca como tal. Y como por ejemplo McDonald's, como por ejemplo estas galletas Crumble Cookies, o que algo tienen en su perfil de mercadeo y el desarrollo de la marca a nivel digital que logra enganchar, que ahí es donde yo digo, ok, donde yo empezaría a trabajar mucho estos proyectos desde el área de neuromarketing para que nos fundamente algo y lo podamos pues compensar con análisis, es por los medios digitales y por el mercadeo. Es O que a mí me sea, parece curioso porque yo creo, mi hipótesis es que McDonald's nos tiene agarrados porque McDonald's, crecimos comiendo McDonald's de chico. Entonces, a pesar de que para mí ha empeorado su sabor en el tiempo y hoy día McDonald's es asquerosísimo, sus hamburguesas son de cartón, saben a cartón, ¿sí? Comer una hamburguesa en uh-huh. McDonald's saben a cartón. La última vez que comí en McDonald's, mi esposa quería comer una signature de palta, que son como esta high especialista. Compramos Sí, sí, una, sí, sí. nunca tuvo palta en su pinche vida. O sea, tenía, yo creo que le hicieron así como un pincelazo de palta. Entonces, y fue asquerosísimo. Y me sentí Pero estafado Miguel, porque fueron $7 en una cuestión que sabía cartón con un gusto a palta. Y uno mira y dice, McDonald's no es rico, no es rico. Pero uh-huh. crecimos o queriendo ir a McDonald's porque no le alcanzaba el dinero como familia y por lo tanto es aspiracional, o yendo a McDonald's y por lo tanto hay una conexión emocional. Entonces, eso es entendible, pero Starbucks, yo no iba a Starbucks cuando tenía 7 años, no existía Starbucks en Chile. Por eso Entonces, te digo que tienen que haber cosas dentro del perfil de la marca, porque ahí te hago otra pregunta. ¿Cómo es posible que si vos y yo, hoy por hoy sabemos que McDonald's apesta, o sabemos que comprar Coca-Cola no debería de ser algo dentro de nuestro proceso de salud, cómo nuestros hijos ven esa condenada M y la detectan sin nosotros haber tenido cercanía con la marca porque queremos mi que hijo nuestros hijos no, sean más mi hija, saludables? no, mi hija tiene, de hecho, ni siquiera saben cómo se llama el local. Dicen el local de la M. Con eso los tengo, es como de, acá no entran. Yo, si queremos una hamburguesa, vamos a una hamburguesería bien y comemos una Sí, hamburguesa de total. A carne, de mí, carne. pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, con mi hijo, sobre todo el menor, que salió el carrito de Mario, que salió tal cosita, que me toca ir. Entonces es como una vez eventualmente voy por la caja feliz a comprar eso. Pero bueno, el tema Sí, sería mira, infinito pero, y tú y yo nos pero quedaríamos aquí yo horas. no como McDonald's, yo no como McDonald's, no compro McDonald's, pero cuando tienen alguna colaboración de Pokémon, aquí está el niñito yendo a buscar Ah, su ves lo cajita que feliz te como. digo. Pero voy por el juguete, de hecho la carne es como de. Se lo prefiero ¿Ves lo dárselo a que los te perros o lo que sea, digo? pero es malísimo. Las hamburguesas de las cajitas feliz son incomestibles, son incomestibles. Pero en fin, No, pero está el juguete, peor los nuggets. ¿sabes? Los nuggets, Sí. eso no sé ni qué es. No, no No, sé, no no, sé. no sé si inclusive es una carne. O sea, es impresionante, Pollo no es, impresionante. pollo no es. Eso yo firmo donde sea que eso pollo no es. Yo lo llevo al laboratorio y si tiene pollo, les doy $1 millón a McDonald's. No, después voy a decir esto y me van a demandar por hate, pero Cállate, cállate, que después nos retan y después nos ven en esto y nos retan. nos demandan. Oye, hay 3 preguntas que he repetido con cada uno de los invitados y te las quiero hacer a ti. Primero, ¿qué es para ti el Claro, bien. neuromarketing? ¿Cómo defines el neuromarketing? Pues no sé, tan fácil y simple. El estudio de la neurociencia aplicada al mercadeo a través de equipos que corresponden especialmente al área y que están en desarrollo y, como te digo, evolución, ¿sabes? Ujú.
Eso para mí es el neuromarketing, es entender cómo utilizamos la neurociencia para aplicarla al mercadeo. Para mí eso es neuromarketing. ¿Qué opinas tú que en 2024, 25, 26 hayan personas todavía diciendo que el neuromarketing no funciona, o que es fake, o que es bluff, que es una Mira, estafa? es que es una disciplina que no tiene mucho tiempo de longevidad y que creo que los que nos atrevimos a experimentar con la misma y fundamentarla con otras áreas de estudio, somos pioneros y retadores del sistema, que cada vez se va perfeccionando más. O sea, los que estamos pendientes de esto ya sabemos como cuáles son las últimas modificaciones del Puppy Labs o del Eye Tracker o lo que está pasando con las nuevas lecturas del Face Reading que están trabajando con científicos especialistas en el área del lenguaje no verbal. Entonces, yo siempre lo que digo es como, ¿por qué les preocupa tanto si esto no es una religión? Mm. Somos científicos, investigadores queriendo investigar con equipos para ver cómo nos fundamenta entender el comportamiento de consumo en el área del marketing. Entonces, yo a eso le dejé de poner oídos hace mucho tiempo, pero sí no vamos a decir, Miguel, y tú lo sabes, que hubo un montón de falsos gurús al inicio con esto que no sabían utilizar las herramientas. Tú lo sabes. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Exactamente. Y no vamos a decir nombres, pero todo el mundo lo sabe también. O sea, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿qué pasó? Que hubieron personas que han desprestigiado la disciplina y cómo se utiliza la disciplina. Entonces, a veces, yo lo que pienso y siento, por ejemplo, que yo trabajo de la mano con el laboratorio del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y que tienen un laboratorio específicamente con equipos de neuromercadeo y cómo los veo especializándose y siendo uno de los centros de formación más importantes del país, cómo los veo especializándose y estudiando y analizando cada una de las herramientas y generando pues la crítica correcta a la misma, buscando otros análisis, sabiendo cómo va evolucionando los equipos. Entonces, sabes, o sea, yo como que yo solo hago mi trabajo y no escucho lo que están diciendo los demás y utilizo la herramienta como la forma que es que es una herramienta que tiene que complementarse con estudios de mercadeo, en ciertos casos con estudios antropológicos, con estudios psicológicos, con comportamiento de consumo, o sea, pero hubo un tiempo que lo estuvieron vendiendo como la pomada canaria, ¿sabes? Y la pomada canaria nosotros decimos aquí en Costa Rica como el remedio para todo, y no lo es, y hay que entender que estos estudios arrojan datos de mucha curiosidad que requieren un análisis y luego una toma de decisión. Y eso está bien. O sea, es como parte de lo natural. O sea, yo lo que siempre digo es que los que somos especialistas en neuromercadeo no estamos defendiendo una religión, pues. O sea, es un equipo que estamos utilizando dentro de nuestras disciplinas porque genera datos que posiblemente no tendrías desde otros aspectos y punto, se acabó. O sea, yo no le veo como más discusión al tema, ¿sabes? Estoy de acuerdo con varias cosas de las que comentaste con respecto a que de alguna otra forma esto tiene que ver con que nosotros mismos criticamos nuestra industria y mejoramos nuestros Total, procesos. Y hay metodologías que antes usábamos y hoy día no, y tecnologías que utilizamos antes y hoy día no, porque estamos explorando total, constantemente y nosotros mismos decimos, mira, yo ya pasé por acá y no vuelvo porque no funcionó, me encontré con total. un, me encontré con un callejón sin salida que no me llevó a un punto y por lo tanto lo dejamos de usar. Hay cosas que utilizamos de esta forma, las cosas evolucionan, las teorías cambian. Nosotros creemos a veces que esto va por acá y después nos damos cuenta 5 años después que nunca fue por ahí y, Lo y- y- normal de un y desarrollo nuevo. que es una disciplina científica y por lo tanto va evolucionando, cambiando las tecnologías. O sea, todos comenzamos hablando del cerebro triuno hasta que nos dimos cuenta que era una teoría de 65 años que ya, amigo, Yo ya pasaron, me acuerdo de eso. pasaron 65 años desde Paul MacLean. 1955. Han pasado 65 años. La neurociencia avanzó en 65 años de forma abrumadora. Y hoy día Y hablamos de la sigue teoría. avanzando abismalmente. Y sigue Entonces avanzando. ya, Y por eso es. o sea, ya sabemos Pero que no hay un imagínate, reptil. Asúmelo. Ya no hay un pero reptil. Listo. imagínate que no hubiésemos personas que tomáramos ese riesgo. Mm, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entender, para saber si funciona o si no funciona? Es mm, que ahí Daniel Kahneman tiene una frase en una de sus podcasts, él decía
le preguntaba a uno de los chicos que hizo un podcast con él que si a él no le preocupaba equivocarse en la investigación. Y él dijo, todo lo contrario, me preocuparía no equivocarme. Porque para poder probar una metodología, para poder probar una teoría, yo necesito equivocarme para poder entender. Y no me preocupa, ni me abruma, ni me genera nada que el día de mañana llegue otro científico que diga, ok, Daniel Kahneman está equivocado en XYZ, pero fui pionero como Paul, ¿sabes? Paul fue pionero en una explicación, pero al mismo tiempo siempre seguimos entendiendo, como desde los principios freudianos, como lo que decía Paul, de que evidentemente hay instintos muy primitivos en nuestro ser, hay instintos muy racionales en nuestro ser, cómo funciona el sistema límbico, y todo eso tiene que tener una obvia evolución, porque si hubiéramos nacido aprendidos, bueno, ya no estaríamos preocupados si hay aliens en este mundo o no los hay, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, el ser humano tiene que vivir un proceso de investigación, y eso hacemos los investigadores, evolucionar, entender cómo evoluciona la ciencia, porque desde Pitágoras, Aristóteles y demás hasta acá, la diferencia es enorme, pero lo seguimos citando, porque la sabiduría que había implícita en ellos, que era básica, digamos, básica y básica entre comillas, porque el tema filosófico que los alcanza a ellos es impresionante, a las evoluciones que tenemos hoy, sin ellos no hubieran existido. Entonces a mí... De hecho, no recuerdo, me... no recuerdo qué fue, creo que fue Platón que pensaba que el alma estaba en el corazón. Y es como, no, nos dimos cuenta que el alma, propiamente tal, como conciencia, está en el cerebro. Pero que no tenía la forma cómo saberlo. O sea, Por ejemplo, eh, como lo que sabemos que hoy día que nuestro sistema neuronal también se desarrolla en parte de todo nuestro cuerpo y uno de los principales es el estómago, ¿sabes? sí. Entonces es porque cuando antes, acuérdate que antes pensábamos que las neuronas estaban en el cerebro, period. Y hoy día nos damos cuenta que están en el corazón y también en el estómago. De hecho, hay una invitada, tengo una invitada desde Correcto. Rusia que tiene un libro que se llama Inteligencia Intestinal, creo que se llama. Y habla de Wow. cómo la comida, va a estar en esta serie, cómo la comida y la alimentación y nuestros intestinos modifican nuestra conducta, nuestro cerebro, y hay una conversación Absolutamente. entre cerebro, estómago, corazón, y es como de increíble. Así que va también a Vaya, que estar me porque pases ese libro, porque a mí me encanta como leer, y entonces pásame luego cómo se llama el libro para comprarlo. va a estar acá de todas formas el científico, pero te mando el libro. Pero de verdad me parece súper interesante porque, insisto, nosotros mismos, o sea, y lo mismo que nosotros, los que hacemos estudios constantemente nos damos cuenta que hay patrones que son máximas. Yo le hablo de estas máximas, estos patrones que, independiente del Claro. rubro, que de repente se empiezan a repetir. ¿Sabéis que acá hay algo curioso que se repite en X cosas? Pero nos damos cuenta también que al cambiar las condiciones y al cambiar el contexto y al evolucionar la sociedad, estas máximas van cambiando. Porque, por ejemplo, antiguamente nosotros decíamos en supermercado que la gente no miraba a la altura del piso. Y es cierto, no miraba a la altura del piso. Pero ahora que miramos tanto esta cosita, los niveles de visualización de los lugares bajos de las góndolas han aumentado de forma brutal. Pero no han Bueno, aumentado, ¿por qué han aumentado? Porque hay una nueva conducta que antes no estaba, que es mirar el celular, y miramos el celular hacia abajo, y por lo tanto correcto. las góndolas están comenzando a ser visualizadas ampliamente en las partes bajas de la góndola, que antiguamente eran no vistas. Entonces, una conducta, como el aparatito y mirar el celular, mientras vamos comprando, cambia nuestra conducta de compra, y por lo tanto las máximas cambian. Y un lugar que antes no era atractivo, hoy día sí está siendo atractivo, porque Y el súper consumidor cambió. interesante, total, y súper interesante porque es una oportunidad de la marca de colocarse. Entonces, de hecho, eso que acabas de decir, a mí me llamó mucho la atención porque hace poco que fui al supermercado, vi que marcas interesantes estaban en la parte baja y yo por dentro decía, están haciendo pruebas con nosotros como siempre, pero ¿por qué, verdad? Porque uno ya sabe que con los que trabajamos en esto, y yo dije, qué interesante. Y me acabas de decir esto y claramente que me justifica muchísimo De hecho, bueno, que lo nosotros que vos decís, hablamos, una nueva conducta. hablamos mucho en eye tracking del OTS, del Opportunity to See. Y hoy día hay, Ujú. que son los espacios no explotados de las tiendas. Y un OTS muy grande, un Opportunity to See muy potente, son los suelos, brandear el suelo. Y Brandear el como es suelo, nuevo, es total. baratísimo. Así que, amigo, marca, brandea el suelo. ¿Sí? Funciona. Sobre todo mirando el celular. Porque uno va mirando el celular Absolutamente. y con la visión periférica ve algo, es como, ay, mira tú, y mira el suelo. Listo. Ojo, ojo ahí. Ojo ahí. Si después brandeado el suelo, no me echen la culpa a mí, se lo digo desde ya. No, no fui culpable. Pero mira que ya en las calles de Nueva York, ¿qué está pasando?
Entonces es como que uno dice, o sea, nosotros como mercadólogo, como yo no, bueno, no me considero mercadóloga, pero me considero pues persona que trabaja en el área de consumo, somos súper agresivos para esas cosas. Y donde vemos una oportunidad, ahí vamos a tirar, ¿sabes? Sí. Sí. Oye, y tercera pregunta, ¿cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de su marketing, comunicación, venta, imagen, restaurante, carta, etcétera? Mira, yo lo que creo es que tener una herramienta que te genere la oportunidad de analizar conductas que no puedes percibir en primera instancia, ya de por sí eso es un plus. O sea, ya para mí, que tengas esa oportunidad, eso ya es una oportunidad para tu negocio. ¿Por qué? Porque una cosa es generar hipótesis o ver como estadísticas y otra cosa es saber cómo realmente se comporta tu consumidor, el tuyo, Mm. el que entra a tu local, el que trabaja en tu industria, el que ve tu marca, el que la posiciona, el que no la posiciona. O sea, eso es una oportunidad en el negocio súper interesante que antes no teníamos. ¿Por qué no utilizarlo? O sea, a mí me parece como muy, muy potente saber cosas, por lo menos yo que soy una persona súper curiosa, saber lo que no sé y que me lo pueda facilitar una herramienta, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo creo que la herramienta del neuromarketing es un cierto diferenciador en esos aspectos curiosos que no tenés contemplados de tu consumidor. Y es necesario saberlo. Hoy por hoy, cuando competimos con tantas marcas en el mercado, ¿sabes? Estoy anotando las preguntas porque sí, se me salen preguntas mientras voy pensando, ¿no? Y esto del déficit atencional y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Oye, pero entrando ya directamente al tema de la gastronomía, que es un tema fascinante, por si no nos dado cuenta, nos gusta, porque creo que los Mm. restaurantes, algún momento de mi vida voy a tener un restaurante o un café. No voy a morir si no tengo un café o un restaurante porque me parece una industria increíble, aunque sé desde primera fuente de que el marketing y las ventas, la experiencia, la carta, si bien es importante, no es lo más importante, dentro de la industria gastronómica lo más importante es la operación, es la logística. Porque tener un restaurante que tiene muy buenas ventas, pero con una operación malísima, perdiendo comida constantemente porque tenía una bodega botada y no sabía dónde guardar la Total. carne, eso mata a los restaurantes por dentro. Entonces, puedes tener un Sí, restaurante con muy total. buenas ventas, pero si tu operación está mal, se va al carajo. Entonces, el core del negocio, el restaurante, realmente que la gente no lo ve, la gente que ve la experiencia, la carta y todo eso, el core de los negocios está en la operación. De hecho, el secreto de los grandes restaurantes tiene que ver con el control constante imagínate, no sé, comprar trufa, que es carísimo, y que se te echen a Ujú. perder porque no cuidaste su calidad. Y si tú una inversión millonaria en plata que botaste por la basura, por lo tanto, y si vas juntando las mermas, tu negocio con muy buenas ventas se va al carajo. Dale. Em, con respecto a los restaurantes y a la experiencia de los restaurantes, estamos hablando que la operación es lo más importante, mucho más importante muchas Ujú. veces que. Pero hay ciertas cosas que son de vital importancia para los restaurantes. Por ejemplo, la carta, que es literalmente una carta de presentación. Desde tu mirada y tu experiencia, ¿cómo montar una carta? Eso suena un desafío, ¿no? La doctora Civil, yo me quedé mucho con lo que la doctora Civil encontró en sus investigaciones y es que definitivamente la carta para cada restaurante es totalmente diferente y va a entrar mucho en juego los atractivos de valor, ¿sabes? O sea, como no solamente sus platos más rentables, sino sus platos diferenciadores, ¿sabes? O sea, como el tipo de cocina que trabajan y cómo es este plato brutal que posiblemente no vas a encontrar en ningún otro lugar, que lo fundamentan otros platos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la doctora encuentra, porque hay como esta metodología vieja de, perdona, No te preocupes. de los ¿No te, platos, no te gustó estar en Madrid? Perdón. es que te juro que estaba tan frío y me vengo a este calor y ahora resulta ser que tengo alergia al clima de acá, yo no sé si es la humedad o qué, pero vine como, y es este lado y me pica horrible, pero bueno, discúlpame. No te preocupes. Entonces, para mí, digamos, el neuromarketing es una herramienta para evaluar los platos y evaluar cuáles son estas áreas del menú que vas a ver. Porque, ¿sabes? Antes era como, ¿cómo era? 1, 2, 3, 4, 5 y hacías como la lectura, la. Eso no necesariamente es cierto, ¿sabes? Mm, Y si, Depende. y si tú, Depende cómo diseñes tu menú. Tú puedes diseñar un menú con una ruta propia.
Bien diseñado, por Puedes supuesto, diseñar bien un diseñado. menú con una ruta propia, correcto, pero Sí, no todas las rutas son iguales. no, Y no todas las rutas son iguales para todos los restaurantes, ¿sabes? no. Y va a depender muchísimo de un montón de cosas. Entonces, para mí, aplicar la herramienta en estos casos sí es bien interesante. Sí es bien interesante. Y cuando empiezas a ver diferentes menús, que en algún tiempo me dediqué como más al área de menú, y empiezas a ver las diferencias, vos decís, pues claramente que la teoría de la doctora tiene como toda la coherencia, ¿verdad? Sí. Bueno, es que de hecho no es lo mismo un café que un restaurante. Un restaurante caro es un restaurante típico de una comida rápida. Son Pero negocios igual, distintos, entonces son. pero digamos que, por ejemplo, lo hagamos en un análisis de comfort food, restaurantes comfort food, ¿sabes? Y revisas la carta de cada uno de ellos y cada uno de ellos va a tener sus diferencias y sus rutas van a ser distintas y demás. O sea, no necesariamente van a ser iguales. Total. Claro, Una de las hay, cosas que más se usa dentro de eso, y siempre recomiendo, es quitarle el signo peso a las cosas. Es súper sencillo. bueno, eso lo Poner, sabemos y también poner los precios desordenados. sí, pero saca el signo peso. Porque Sí, le quita la carga emocional de ser un racional. dinero y lo transforma en un valor numérico. ¿Sí? Entonces pones el Que nombre al del fin- producto y pones el monto, sin el signo peso, dólar, libra, la moneda que sea. Total, y eso pues lo tenemos como clarísimo hace mucho tiempo. Sí hay ciertos aspectos, digamos, en el menú que son como muy interesantes, como la utilización de las letras en negrita, como quitarle el precio, como desordenar los precios, como que el centro de la carta siempre tiene que manejarse los productos de más valor. Cuando haces, ¿sabes? Cuando haces como, o en este caso como si depende del menú y la ruta que vas a hacer y la forma, cuando haces así y entras aquí a esta línea, no hace tiempo que no lo veo, pero hay un proceso de atención más fuerte en esta área del menú. Mm. Entonces, es bien divertido, a mí me parece súper divertido y es bien tricky, y ahí sí utilizamos como, ¿sabes? Como ese tema de los platos perro, los rentables, no los no rentables, o por ejemplo, otra estrategia es poner eh, un plato muy interesante y abajo un plato menos interesante, pero que no importa que este sea más caro, porque la descripción de este es más interesante, entonces va a llamar más y va a conectar más con emoción. Sí. Entonces sí tiene como todo su tema es bastante Es tricky, mágico, sí, sí, tiene y magia. es bien interesante. Y la otra cosa que yo siempre digo es, en aquel tiempo, no sé si las investigaciones han avanzado, pero se decía en aquel momento, por ahí estamos hablando del 2019, el menú tiene que estar 120 segundos en las manos del consumidor para que la compra sea impulsiva. Después de eso ya empezamos a fijarnos en el costo. Entonces, al final lo que nosotros queremos es que la venta sea lo más impulsiva posible. Por eso, que el menú no sea tan largo, que sea legible, fácil de leer, Las donde, recomendaciones del chef, recomendaciones exacto, del chef en cuanto a qué quieres tomar, desayunar, comer, almorzar, estas son mis opciones, esto te lo recomiendo. ¿Queréis más plato? correcto. Sigue leyendo, pero esto es lo que está aquí. Exacto, exactamente. Y que eso se posiciona naturalmente en tu cerebro y entonces ya tomas una decisión como más impulsiva. Hay este consejo que siempre lo repito y lo voy a decir hasta el cansancio. No hay nada más horrible, ordinario, desastroso que borren los precios de los productos y le pongan o un sticker encima o Horrible. un corrector. No, no lo No, hagan, no lo hagan, por favor. y Cambien no, la y no carta, vuelva a solamente imprimir la eso. pinche. ¿Qué te cuesta imprimir la pinche hoja de nuevo, weón? No lo hagan. Y eso es otra, no solamente eso, sino como que si ya el menú empieza a perder su estructura visual, en donde te refleja la calidad del restaurante, ya empiezas a ver ese menú sucio, manchado de aceite. Eso es terrible, eso es terrible. Pero es tricky también, porque si tú vas a una soda en donde quieres ir a comer barato, rico y grasoso, entre más pegajoso esté el menú, sabes que más buena va a estar la comida. Y es una realidad. Y el cerebro tiene esta parte y esta Ay, necesidad que se necesita cubrir. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo aplicas estas estrategias a los diferentes tipos de restaurantes, ¿sabes? Entonces es como que hay como que cuidar todos esos procesos, que inclusive la herramienta te dice cuándo no hacer estos cambios, ¿ok? Aquí hubo un caso como muy interesante, que fue que no sé en qué terminó ese caso,
pero una empresa muy grande extranjera compró la empresa de galletas más grande de este país. Y aquí hay una galleta emblemática, sí, súper emblemática, que se llama la galleta Chiqui, que es de chocolate. Entonces, incluso los anuncios, si tú no se acuerdas, como la galleta Chiqui es como por arriba o o sea, era la discusión de cómo te la comías, si por arriba o por abajo. Y porque Ok. por el lado de abajo tenía chocolate y por arriba era galleta. Y los anuncios y todo, y está súper posicionada en la mente del consumidor, que a la fecha los chicos la siguen consumiendo a pesar de la competencia internacional como la Oreo y demás. Y quisieron hacer un cambio de, ¿sabes? Donde están las 12 galletitas metidas, la cosa de afuera la querían cambiar como por un estilo como más juvenil, llamativo, con colores neón, no sé qué, no sé cuánto. Cuando se empezó a dar la compra, o sea, no del consumidor final, sino del comprador, que somos estas mamás señoras que vamos al supermercado, y no encontrábamos la condenada galleta porque el paquete de la galleta ha sido igual por más de 30 años, eso fue una locura y fue bien interesante mirar cómo no encontraban el paquete de la galleta, porque ya dentro de tu esquema de compra el paquete es el mismo y te cambian el paquete, eso es súper frustrante. Entonces es muy interesante como la herramienta te ayuda a encontrar como ese tipo de cosas. Entonces, De, a mí eso es lo que me encanta. de hecho, eso es curioso porque los restaurantes en algún punto de su día entran en la dicotomía de me renuevo perdiendo clientes y buscando nuevos horizontes que pueden o no ser más rentables, o me mantengo como restaurante tradicional manteniendo a mis clientes con el miedo de que en algún momento literalmente se me mueran, ¿no? Porque no vuelvan más. Entonces, Eso es va una con... dicotomía porque, por ejemplo, en Chile, en Santiago, hay un restaurante que se llama El Hoyo. ¿Sí? Como la Ujú. película, pero se llama El Hoyo. De hecho, es muy chistoso. Esto, por favor, esto no es broma, pueden googlearlo. Le pido la disculpa si alguien lo encuentra grotesco o poco pasado a niveles. Pero uno de los platos más típicos del hoyo es la lengua. Y tú tienes que pedir la lengua en el hoyo. Qué bueno está eso. ¿Ok? Eso está súper gracioso. Sí, pues entonces, cuando alguien llega al nuevo, como, pídelo tú, pídelo tú. Y tienes que pedir, hola, me da una lengua en el hoyo. Y obviamente es jocoso, es divertido, pero es Sí, típico, sí, ¿no? sí, súper Y entretenido. es un restaurante característico. Entonces, nosotros a esta cultura le llamamos la cultura huachaca, que son estos restaurantes criollos que son de la cultura chilena. Que son muy tradicionales, son antiquísimos. Exacto. Ahí tú vas a tomar chicha y comer carne y perniles, porque son la comida típica chilena, ¿no? La comida clásica Claro. criolla. Y resulta que eh, este tipo de restaurantes, yo no voy a buscar una experiencia nueva, yo voy a comer lo que como siempre, voy a Lo comer un que has clásico. comido siempre, por Sí, entonces supuesto, por yo quiero ir a supuesto. comerme un pernil con una cañita de chicha, que es lo que se come acá. Entonces, si de repente comienzan a cambiar la experiencia y hacerlo más de experiencia y más high y más temas, es como de no es lo Lo que estoy matas, buscando. es como darse un tiro en el pie, ¿sabes? Matas el Pero llega, restaurante. entonces llega un punto en que el restaurante pasa como tienes un periodo en el cual puedes cambiar. Y después de cierto periodo ya era un restaurante clásico. Y tienes que ser clásico y los clásicos son clásicos, los clásicos no se cambian. Si me hace un remake Exacto. del Padrino, probablemente le di pésimo porque superar al Padrino no es posible. Entonces, hay No es películas que son posible. tan buenas que hacerle remake no funcionan. Y hay No restaurantes que se funciona. transforman en clásicos que rediseñarlo o cambiarlo ya. Entonces, tiene un ancho de banda en el cual tú dices, mira, de acá para acá tú puedes cambiar este restaurante. Pasado este tiempo, amigo, te transformaste en un clásico Exacto. y no cambiar también es peligroso porque Por no te renuevas con supuesto. las nuevas generaciones, pero es una dicotomía muy interesante. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves Mira, estos restaurantes que son... precisamente en este momento tengo ese tipo de negocio conmigo. O sea, tengo un negocio que es una panadería popular costarricense desde 1979 funcionando sin pérdidas de ganancias y demás. El pueblo donde está, que es un pueblo muy turístico, está evolucionando mucho, el mercado está siendo muy competitivo. Entonces entramos como en este punto. Y entonces, ¿qué decisiones tomamos? Hacer pequeños cambios muy sutiles que vengan a llamar a un nuevo público, pero que no maten este A los proyecto actuales. que hay desde 1979. O sea, entonces, hemos tenido que ir con pinzas desde los pequeños cambios de la marca
desde cómo vamos a, porque entonces ha sido como un lugar de paso, ¿sabes? Es donde te compras como la repostería con el café y te lo comes ahí un momentito y te vas. Entonces, la forma en cómo empezamos a innovar fue agregar una pequeña cafetería al espacio para generar permanencia, para ver cómo se comporta el consumidor. Y de ahí ir evolucionando. Pero lo que hablábamos ahora es que hay restaurantes que nacen en la tendencia. Y cuando los restaurantes nacen en la tendencia, tiene que haber un elemento específico que se postergue en el tiempo. Por ejemplo, tenemos este lugar maravilloso, con una experiencia visual increíble, con un tipo de servicio que en este momento como que es juvenil, como más informal y demás, pero tiene esta coctelería clásica que necesitamos posicionar, que cuando todo evolucione la gente siempre vaya a ir por ese cóctel clásico a ese lugar. Entonces hay que tener como mucho cuidado. Y hay lugares que sabes que nacen en la tendencia y nacen para morir. Son rotativos, son de los 5 a los 7 años y mueren y así van, ¿verdad? Y pues algunos que ni siquiera tienen el tiempo de disparar, pero ya son por temas operativos, por temas económicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué Entonces sí se opinas? las Sí. traen. ¿Qué opinas tú de este fenómeno de lo instagramiable, ¿no? De que tu espacio tiene que ser lo suficientemente atractivo para que la gente quiera grabar y sacarse fotos, porque hay una dicotomía entre qué tan instagramable es mi negocio versus tan rico. Hay un caso de una cafetería, no voy a decir su nombre porque, pero Sí, una sí, mejor no. cafetería donde todo es rosado. Ese es su plus, ¿sí? La gente se va a sacar fotos, todo es rosado. Los platos son rosados, los productos son rosados, los jugos son rosados, todo es rosado, todo rosado, todo rosado. Pero los productos son asquerosos. O sea, no tengo ningún otro calificativo sobre la faz de la tierra. Son incomestibles. Son incomestibles Pues es que, y carísimo, pero la gente va allá a sacarse las fotos. Evidentemente, estos no porque, son de largo aliento. O sea, es insostenible en el tiempo tener una cuestión solo porque en algún momento la gente ya se sacó la foto y no va a querer volver más, pues si un producto es malo. y Entonces, es sostenible, es que, por ejemplo, va a depender, porque sé que hay un, ¿dónde es que está? En Italia, Grecia, no, no sé, que hay un restaurante que tiene una pared rosada que todo el mundo va a tomarse fotos de esa pared, o sea, por ejemplo, pero eso es porque ya se hizo emblemático, porque hay una rotación turística importante y la. Pero cuando tú creas estos restaurantes temáticos, es posible que el restaurante vaya a morir cuando la generación evolucione. Entonces, y si tiene un pésimo... Yo sí creo que tiene que ser espacios interesantes, acogedores y demás, más no temáticos. A mí el o sea, lo temático, la especificidad de un tema, me parece delicado. Me parece delicado y es una apuesta que uno no puede decir que va a salir mal, pero tampoco puedes decir que va a salir bien. a menos que tenga Y sobre franquicias que todo, si son la trascendentes. gastronomía, Sí. ¿cómo? A menos que sean franquicias que trascienden el tiempo. Por ejemplo, Hello Kitty. Hello Kitty existe desde... Bueno, es que está, pero estamos hablando de que Hello Kitty tiene un montón de factores psicológicos que trabajan sobre la marca súper fuertes, como Sí, por pero es ejemplo el hecho de distinto que no... tener un temático de algo que esté de moda en el momento a algo que ha Claro, trascendido en el tiempo como Snoopy. Estoy hablando de franquicias que Dragon Ball son, Z, sí, todas que son estas cosas, cosas ¿sabes? que llevan años y años. Pokémon, Exacto, Pokémon que desde el 98 hasta adelante ha sido exacto, que es distinto, por exacto. ejemplo, al anime de moda o al monito de moda, que es distinto a algo que ya ha trascendido el tiempo. Por Pero ejemplo, estoy de ahorita con el acuerdo, tema ¿sí? de One Piece, que no sabemos cómo va a trascender en la generación. Pero ojo, One Piece también tiene, One Piece es de los 90, o sea, se ha De los sostenido en el 90 para tiempo. acá, pero yo no sé por qué no sientes que tuvo como más fuerza en esta época. Sí, yo siento que sí, pero One Sí, Piece, One Piece no es, no es, sí, no es es un coterráneo, anime. no es coterráneo de Dragon Ball, por ejemplo, que Dragon Ball es de los 80. La gente en Ujú, Latinoamérica lo vio en los 90, pero Dragon Ball es de los 80. es de los Entonces es 80. mucho más antiguo, pero One Piece sí se ha mantenido en el tiempo y se ha transformado en algo trascendente en el tiempo. Pero ¿cuántos? Son contados con los dedos los que trascienden en el tiempo, la cantidad de cosas que aparecen y Total, desaparecen. total. Pero Entonces, pero sí estoy de acuerdo que ¿sabes? es insostenible si no se acompaña. O sea, si tienes algo que es muy lindo para sacar fotos, pero no está acompañado de una muy buena experiencia y de buena producción, no sienta que sea sostenible en el tiempo. ¿Recuerdas como aquello que habíamos visto en nuestros principios académicos de que el ser humano se siente muy cómodo con aquello que se le asemeja a la tierra y a la naturaleza? Mm, Yo voy más por eso. mm. Maderas, plantas, sensaciones orgánicas,
olores muy específicos. Es más fácil, por eso, por ejemplo, aquí en Costa Rica las cafeterías han pegado muchísimo porque tienen estas características. Entonces, yo creo que es más fácil generar evocadores de memoria en restaurantes que generar temáticas por tendencia, ¿sabes? O sea, a ver, si estuviéramos en Las Vegas, porque has visto cuando vos vas a Las Vegas, que vas al París, al Enchine, no sé qué, es muy diferente porque es un centro de entretenimiento, o Disney, que esto se ha plasmado en el tiempo y será algo que por generaciones de generaciones vivirá y estará, porque tienen como toda esta posibilidad de producción y desarrollo y todo, pero cuando haces un restaurante, lo primero que tienes que pensar es cuáles son todos estos evocadores. Bueno, primero una buena operación, que claramente ya lo hablamos, pero cuáles son todos estos evocadores sensoriales y emocionales que adjuntan a la gastronomía y a la coctelería, si es dentro el caso, que se van a sostener en el tiempo y en donde las tendencias vos las puedas trabajar dentro del mismo espacio. Sí, total. Para Estoy mí, totalmente de eso acuerdo. sería como lo más inteligente. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hay algo curioso, porque tú hablas de las cafeterías de Costa Rica y yo conozco muy de cerca por ejemplo, las cafeterías australianas, que por ejemplo, Melbourne, Australia, es una ciudad con una cultura del café, pero increíble, pero tú ves sus estilos de cafeterías y son brutalmente distintas a las latinoamericanas, porque son, no sé, por ejemplo, hay unas que no hay asiento, literalmente no hay asiento, hay cubos. Entonces es una zona como industrial, con una cafetería, y estamos hablando que el café tiene un 4.8 en Google Maps, entonces malo, malo no es. Pero no te sientas en asiento, te sientas en cubo. Entonces uno mira y dice como que es como chocante. Y de hecho, Pero los es platos que los dejan en para nos, cubo. ¿Sí? claro, pero para nosotros como cultura, Miguel, pero Sí. cómo se desarrolla su cultura y, por ejemplo, o sea, haciendo como una visibilización como muy pronta, me estás hablando de Australia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es la arquitectura australiana? Es No, impresionante, es muy pero industrial, es fuera de este mundo, o sea, es como, sí, y quizás eso sea algo que en la memoria de este tipo de consumidor esté como muy sostenido, muy fuerte y sea como parte de su estilo de vida. Latinoamérica lo que tenemos es un tema ancestral y cultural que está encajado en nuestras memorias emocionales de una manera impresionante. O sea, y ese, en, ¿cómo lo digo? Como encaje que tenemos con la cultura, para nosotros como latinoamericanos es súper difícil de quitar y nosotros sí. nos sentimos bien en estos espacios orgánicos, maderosos, en estas sensaciones de olores de a cacao, a café, a fogón. Yo no conozco una cultura que le guste más el olor al humo que el nuestro, o sea, es una cosa ¿y por qué? Y se ve en la cocina, todo es ahumado, nos encantan los ahumados y es como, y es muy gracioso, o sea, pero está tan implícito en nuestra memoria emocional que todo Sí. lo que buscamos hacer es aquello que nos recuerde eso, esa sensación y esa percepción, ¿sabes? De hecho, es curioso como, por ejemplo, los productos de las empanadas, que o sea, que no lo sabe históricamente, lo trajeron los españoles a Latinoamérica, eso está claro. Pero cada uno de Sí. nosotros, de nuestras culturas, les dio nuestro toque, ¿no? Y las empanadas, ¿cómo se comparte? O sea, yo no conozco país de Latinoamérica que no tenga sus propias empanadas. En Chile son ¿Sabes empanadas, qué? las empanadas de pino son las conocidas, que por lo demás no tienen pino del árbol. No me pregunten por qué el pino se llama pino, pero es carne con especias, pero no, y las especias no son pino, no es con árbol. Las empanadas de Y pino una cosa son, súper graciosa es que vas al otro país con la expectativa de empanada de tu país y hay como cierta sensación como ahí extraña de, ok, no sabe la empanada del país, porque la empanada chilena sabe totalmente, o sea, mira, la empanada tica es de este tamaño y es frita y tiene repollo, salsas, picadillos de papa, es muy diferente, o sea, de verdad que porque le es echan un cuarto repollo, de porque le echan repollo a la empanada, que es un porque arrollado sabe primavera, buenísimo. es un Oye, arrollado primavera. es en Chile donde se come la empanada como con pan o cómo es, hay algo que fue en Chile, no sé, hay un país en que meten la empanada dentro del pan y se come la No, empanada con pan. no, acá no, Impresionante. O sea, eso me eso está, pareció no. Chile no es, Chile no es.
Pero nosotros tenemos la empanada de pino, que la gente dice, pero yo no quiero comer un pino. Y es como, amigo, si no es pino del árbol. No es muy malo el nombre, lo tengo más que claro. Para los extranjeros, y hay otras cosas, que si vienen a Chile y comen una empanada de pino, tengan cuidado porque le ponemos aceituna. Y los niños inteligentes qué no le rico. sacamos el cuesco. No le sacamos el cuesco a la aceituna. Entonces, ¿El cómanla con cuidado. hueso? Sí, no se lo sacamos. Estás loco. Digo, no se No puede se lo sacamos. ahogar. No se lo sacamos. Qué locura, Miguel. O Entonces sea, tienes que comértelo oye, y botarlo. Entonces, como salvedad, atento. oye, Miguel, pero entonces explícame qué es una empanada de pino, porque ya me quedé con la idea de qué es una empanada de pino. Empanada de pino tiene carne molida con Ajá. cebolla, es un sofrito con mucha Ujú. especia, comino, mucha especia aliño chileno, y tiene huevo y aceituna. Pero la aceituna tiene cuesco, ojo, no, nunca se la Y la sacan. pasta es de harina o de masa, de maíz, de harina de trigo o harina de maíz. No, harina de trigo, no de maíz, no, Bueno, la trigo. nuestra es de harina de maíz. Y de hecho, las empanadas de pino sí pueden ser fritas, pero generalmente son horneadas, no son fritas. Sí, son Sí. horneadas, como muy parecido a la empanada argentina. Sí, pero no, al argentino le echan otras cosas. Echan muchas cosas distintas. Me encanta decir argentino a los chilenos, me fascina hacer eso. No, pero y lo otro es que si vienen a Chile, coman completo, que son nuestros hot dogs, pero que son brutalmente distintos porque nosotros le Qué echamos tomate, rico. palta, chocrut, salsa americana, mayo. Palta es aguacate. Sí, pero se llama palta. ¿El verdecito? ¿El verdecito? Sí, pero en Chile Qué rico. no se llama aguacate, se llama palta. Le echamos la vienesa, la salchicha, le echamos tomate. De hecho, eso se llama completo italiano. Y completo italiano, no porque era un italiano, sino porque es verde, rojo y blanco como la de Italia. Chile y su creatividad. Qué gracioso. Un completo Ok. italiano. Así que esos son los hot dogs. Y créanme que no se van a arrepentir porque si han Pues probado nada, cualquier ya cosa de sé. Latinoamérica, sí, prueben el completo Qué chileno. rico, qué rico, suena riquísimo, la verdad. Yo como mucho los colombianos, que el hot dog colombiano o sea, es una masacre, eso es. El hot dog colombiano tiene muchas salsas, tiene huevo de codorniz. Sí, imagínate, viene el pan, la salchicha, mucha salsa, el huevo de codorniz, repollo también lleva Pero, y espérame, ¿repollo encurtido al estilo chocrut o repollo? no, repollo rallado con salsa. ¿Sabes? Hazlo, te vas a ver increíble. Agarras salsa de tomate, mayonesa y un poquito de mostaza y luego rayas todo el repollo y lo llenas así de esa salsa y se lo pones al hot dog y le pones queso encima. Es una estupidez. Es buenísimo. O sea, de Te lo probarlo lo juro. voy a probar alguna vida, pero lo escucho y es como de estoy dudándolo, ¿no? No, pero insisto, todos Es tenemos buenísimo. en toda Créeme que es Latinoamérica tenemos buenísimo. nuestras versiones, tenemos versión de hot dog en cada uno de nuestros países. En Argentina le dicen Sí. pancho, en Venezuela le dicen los pepitos. Todos tenemos nuestra propia versión. En Chile Aquí se le dice decimos perro completo, caliente, un perro ¿sabes? caliente. Y la Perro empanada, caliente. también empanada y hot Sí. dog, cada uno tiene sus propias Oye, versiones. ¿Chile tiene tamales? Sí, pero nosotros le decimos humita. Humita. Ok. Sí, Igual pero es son con un la hoja poquito de distintos. plátano verde y es una más. No, no. Nosotros la ¿No? humita, no, es choclo, ¿no? Maíz, No. Es esta como masita que tiene como carne, puede tener huevo, puede tener aceitunas, arroz y lo envuelves en hoja de plátano y lo cierras. Ay, ¿no tienen no, tamales ustedes? no. Es que tenemos Madre un mía. punto. No tenemos hoja, no tenemos plátano. Entonces no tenemos. De hecho, nosotros importamos plátano, no tenemos por nosotros mismos. Entonces, Ya. lo que nosotros Wow. tenemos son es choclo con alguna especia y se envuelve en la misma planta del choclo y eso es una humita. Que es muy Eso es un parecido tamal. a. Es un tipo de tamal. Sí, es un tamal. Sí, sí, pero por Es eso un mismo es tamal. como si tenemos un tipo de tamal, pero es de choclo, es de maíz. Y tiene algunas Igual que cositas el, y alguna gente muy igual que el extraña nuestro. y Igual que mucha el gente, nuestro. la gente muy extraña le echa azúcar. Yo no soy de esa gente, yo soy un humano Yo no normal soy de esa y le pongo gente. tomate. Yo le pongo tomate. Sí, hay gente muy extraña en Chile que le echa azúcar, pero
Mi esposa es una de ellas. Mi esposa es muy rara y le echa azúcar. Y lo peor es que hace un sacrilegio porque le pone azúcar y tomate. Y es como de, no, ya, yo ya, Ah, madre no, mía, ya, yo no. ya, Azúcar yo y ya. tomate no lo voy a lograr. No lo voy a lograr, digamos. Oye, Pues sí, Alejandra, si alguien quiere ponerse en dime. contacto contigo, quiere conocer tus servicios, contratarte, ¿dónde te puede encontrar? Mira, puede ser en mi LinkedIn, que es María Alejandra Brenes Gutiérrez, normal. Luego están mis redes sociales, que sabes, sucede algo muy extraño, pero esta generación como que lo contrata a uno por Instagram, es una cosa muy rara. Literal, me pasa un montón, es increíble como en serio que han habido empresarios que me contactan por la red y es muy gracioso. A mí me contactan por Que LinkedIn, no por Instagram. O sea, sí, hay gente que me... No, hay gente que me ha contactado por TikTok, que es como de, ok, este es el lugar que a menos mí esperé esto. me pasa un montón por Instagram, vieras qué gracioso. Y mi Instagram es marialebrenescr y luego tengo una página de investigación por si la quieres seguir en el área de gastronomía que es Gastronomy-Research Latinoamérica. Entonces, Perfecto. por ahí me pueden encontrar. De todas formas, vamos a poner los enlaces acá abajo en la descripción del video para que puedan ir y ver ahí Dale, dale, cualquier dale, cosa. dale. Eh, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por compartir con Gracias a nosotros tu ti. experiencia y conocimiento, así que feliz de que estés acá. Gracias, me reí muchísimo, me la pasé increíble y qué rico poder hablar de temas profesionales como con este nivel de relajación y poderlo entender de esta manera. Te lo agradezco enormemente. Total, esa es la idea de este podcast, ¿no? Hablar temas muy serios, muy complejos, pero quitándole la seriedad y la complejidad, Sí, porque ya son complejos por sí mismos, entonces ponerle seriedad y complejidad solo aumenta el totalmente. nivel, ¿sí? Toca, totalmente. De hecho, me pasa lo mismo como profesor. Hablo de temas muy complejos, pero de forma muy divertida y lúdica, porque si no, hasta yo me aburro. Por eso hago yo exactamente lo mismo, porque si no, no, o sea, yo no entiendo otra manera de entender si no es como a través de esa curiosidad que da como la parte jocosa de la vida. Entonces es como eso. Total. Amigos, si hay algo que a usted le gustó de este podcast que aprendió, tiene un amigo empresario gastronómico, mándale este podcast y permita que más personas tengan un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectados y sigan atentos a esta serie de neuromarketing que está increíble con gente de toda Hispanoamérica, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, España y también Rusia. Que esto ya es como de con gente rusa que habla español, porque de verdad ruso no se me da. Así que gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de otro planeta. Chao, chao. Chao.